Voy a comenzar con lo siguiente, ¿no? Quiero que pongan en el chat, su nombre y un adjetivo calificativo o un rasgo característico de su personalidad que comience con la primera letra de su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Cristian y voy a decir que soy algo crítico o también puedo decir que soy creativo. A ver, rápidamente. Quiero ver sus nombres y quiero ver esos rasgos característicos de su personalidad que comience con la primera letra de su nombre. Él sí dice que es empoderada. Excelente. Camilo, que es carismático. Bien. Diana, que es disciplinada. Excelente. Muy bien. A ver quién más se anima a compartirnos. Liliana, que es liberada. Excelente. Excelente. Voy a ir compartiendo pantalla. Ahí iremos viendo quiénes están activos en esta sesión y quiénes están en este momento concentraditos en lo que vamos a compartir. Y a partir de ahora, voy a compartir pantalla y por favor, cuando ya esté la pantalla compartida, también me regalan un sí. Por ahí me avisan de que ya la pueden ver. Ok, muy bien. Por aquí veo también a Angélica Amable, Gina Guerrera, Dani, que es dedicado o dedicada, dedicación, Anet artística, Gabriela es ganadora, excelente. Me encanta que estén por acá y ver todas estas personas con esos rasgos característicos tan hermosos. Kiara Padilla, que es creativa con K, me encanta. Ahí está demostrando incluso su capacidad de disrupción poniendo creativa con K. Muy bien, Kiara, bienvenida. Entonces, ya sé que está la pantalla compartida y precisamente la charla que la hemos nombrado junto con nuestra colega Vanessa de Desarrollo Empresarial, la hemos denominado Crea e Innova en este 2022. En este 2022. ¿Okay? Ya me presentaron, así que no es necesario que yo vuelva a hacerlo. Y quiero hacerle unas preguntas inicialmente, o una pregunta. ¿Quiénes de ustedes vio los supersónicos? ¿Quiénes de ustedes vio los supersónicos? A ver, ¿cuántos sí a esa pregunta? Liliana, Camilo, Andrea, María Guerrero también los vio. Excelente. Diana, Yunei, Dani Delgado. Creo que esta sesión se ha llenado de personas que están en condición, están en ese rango de personas que están en riesgo. Hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarse muy bien, señores. Ya estamos un poquito viejos. Laura se ríe. Sí, los supersónicos, ¿cierto? Bueno, yo lo vi por allá cuando era muy niño, muy joven, en los noventas. Yo soy de los noventas, en la década de los noventas. Vi Viejo el Sol y Alumbra, dice Yurei. En los noventas, y recordemos un poco estos, ¿cómo le llamamos? Dibujos animados, ¿cierto? Muñequitos, como lo queramos llamar, cartoons, eran de una familia que por ahí, en la época en el año en que transcurría esta historia, era 2060, si mal no estoy. 2060 o más allá del 2030. Y había muchas cosas interesantes, ¿cierto? Pero lo más interesante es lo siguiente, ¿no? Había la videoconferencia o, por decirlo de alguna forma, también el teletrabajo. Estaban las clases online o las clases virtuales. Ahí vemos a una de las protagonistas, la esposa, que ahorita se me escapa el nombre, la esposa del señor supersónico, haciendo ahí gimnasia o haciendo su gimnasio de manera virtual con su entrenador. Ya hablaban de la telemedicina y de la videoconferencia, ¿no? Hay muchas cosas más, los autos voladores, que ya por ahí hay muchos prototipos, incluso ya se dice que dentro de poco, en algunos poquitos años, ya podrán salir a la venta, ya podrán ser autos comerciales.
Y lo interesante de esto es que los autores de estos dibujos animados, en 1962, escribieron esta historia, ¿cierto? En 1962. 1962, cuando ni siquiera el Internet todavía era una tecnología dada a conocer al público. El Internet comienza de alguna forma, a expandirse en el mundo. En 1991, 92 comienza el Internet ya a ser de alguna forma casi que masivo. Lo interesante de esto es que nos hemos convertido en esto, ¿cierto? En estos 2 añitos que hemos estado de alguna forma nosotros luchando con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho, una de las cosas positivas, es que ha acelerado esa transformación digital o tecnológica que ya bastantes autores y bastantes expertos en transformación nos habían hablado, ¿no? Y estamos viviendo, no sé si un cambio de época, pero sí estamos viviendo o estamos inmersos en toda esta transformación digital y en esta revolución, ¿no? Digital. Y lo que me parece todavía más interesante es que todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que estamos viviendo hoy, alguien lo imaginó antes que nosotros. Y llegó a una conclusión: para que algo pueda ser creado, alguien tuvo que imaginarlo. Alguien tuvo que imaginarlo. Para que pueda ser creado, alguien tuvo que imaginarlo. Parte de lo que estamos viviendo hoy fue imaginado por unos autores, no sé si de forma tan consciente, pero visualizaron un futuro, visualizaron un escenario futuro muy adelantado a su época, en 1962, donde diseñaron en sus dibujos muchos artefactos, muchos dispositivos, muchas tecnologías que en cierta medida antes era descabellado, que antes creíamos que posiblemente iban a pasar muchísimos años para que llegáramos al nivel de desarrollo de tecnologías como la que mostraba estos dibujos, pero aquí estamos, aquí estamos. Precisamente esta charla se está dando a nivel supersónico, ¿no? Ustedes desde cualquier lugar de sus casas o del mundo, posiblemente, y yo también desde un lugar en el centro. ¿Alguien imaginó esta posibilidad de que pudiésemos estar de alguna forma en contacto directo, pero no de manera presencial, sino virtual? Alguien lo imaginó antes que nosotros y luego pues vino un montón de desarrollo para poder lograrlo. Ahora te voy a pedir que hagamos otro ejercicio, Quiero que observes en tu entorno, ahí donde estás tú recibiendo esta charla, y mires y observes todos los objetos que hay a tu alrededor. Objetos, artefactos, dispositivos. Por ejemplo, yo estoy en una cabina. Aquí en la cabina, pues, hay una lámpara aquí arribita. Fuera de la cabina hay unos puffs, hay unos muebles. ¿Qué más puedo ver? Pues por allá hay también unos dispositivos electrónicos, una botella de agua. Aquí tengo una copa de agua conmigo. La silla donde estoy sentado. Las paredes donde estoy. Veo que tienen una especie de papel que las decora. Veo mi dispositivo móvil, mi celular. Quiero que escribas ahí en el chat qué dispositivos estás viendo, por favor. Hagamos esto una experiencia de verdad compartida entre ustedes y yo. ¿Qué objetos están observando? A ver, el celular, dice Camilo, el computador. María dice el teléfono fijo, el computador, los lapiceros, los marcadores. Muy bien. Celular, la TV Smart, el mouse, dice Kelly. Saluditos a Kelly. Computador, el ventilador, la regla. Bien, ahora quiero que te hagas la siguiente pregunta. Dime, de esos dispositivos que has visualizado que no son naturales, digamos que
no son naturales, no son por obra de la naturaleza, ¿cuáles pudieron crearse por sí mismos? Pregúntate si pudieron crearse solos. Ninguno, dice María Guerrero, ¿cierto? Difícilmente, es que en realidad ninguno se creó solo. Para que ese objeto pudiese pasar a nuestra realidad espacio-tiempo de tercera dimensión, ¿cierto? Tuvo que salir primero del mundo imaginativo y el mundo de las ideas, que es intangible, a través de una serie de acciones para convertirse en ese producto. Alguien lo pensó, alguien se lo imaginó y desarrolló una serie de esfuerzos, además del esfuerzo intelectual para imaginárselo, para diseñarlo. También hubo involucrado una serie de esfuerzos económicos, productivos, y una gestión para poder llevar esa idea a la realidad y que tú hoy día puedas disfrutar de ese producto. En ese sentido, quiero traer una frase de Steve Jobs que dice lo siguiente, ¿no? La vida puede ser mucho más amplia cuando te das cuenta de que todo lo que te rodea fue creado por gente como tú. Y termina esa frase diciendo, tú puedes cambiar lo que te rodea y crear tus propias cosas. Tú puedes cambiar lo que te rodea y crear tus propias cosas. Esta frase hace algunos años hizo mucha mella en mí y me hizo analizar algo. Oye, es cierto, todo lo que está a mi alrededor lo creó alguien que posiblemente tiene las mismas capacidades intelectuales que yo. Y dije, yo puedo crear mis propias cosas, puedo crear mis propias cosas. Y cuando hablamos de propias cosas puedes crear productos, puedes crear servicios, puedes crear experiencias, incluso tú puedes crear el futuro de tu vida. Esta charla se llama Creer, Crear e Innovar, ¿cierto? Y todo lo que estoy hablando ahorita es introductorio para un modelo que te quiero mostrar a medida que vayamos avanzando. Pero quiero que te quedes con esta frase. Tú puedes cambiar todo lo que te rodea y puedes crear tus propias cosas. Y es cierto, la vida se vuelve más simple cuando entendemos y cuando desarrollamos una mentalidad, un mindset innovador. Ahora, innovación no es simplemente aplicar herramientas. Innovación y creatividad aplicada a los negocios o a la vida va mucho más de aprender herramientas metodológicas. Innovar en realidad o adquirir habilidades de innovación en realidad es desarrollar una mentalidad innovadora. Que herramientas hay un montón, metodologías hay un montón, pero la mentalidad es lo que de alguna forma inicia el pensamiento creativo. Inicia la creencia, el pensamiento genera una serie de emociones, las emociones y los pensamientos crean palabras y crean acciones que de alguna forma llevan a crear lo que ves a tu alrededor. Entonces, de alguna forma nosotros podemos crear. Y ahora, para crear algo, primero tengo que creer. Para crear algo, primero tengo que creer. ¿Creer en qué? Creer en que soy capaz de crearlo, primero que todo. Creer en que tengo la habilidad y los conocimientos para desarrollarlo. Creer que puedo o que tengo las capacidades, los recursos, y si no tengo los recursos, creer que puedo gestionarlo para poder conseguir esa visión o esa meta que me estoy trazando. Eso que quiero crear. Y cuando hablo de crear, no solamente crear un producto o un servicio, también quieres crear de pronto circunstancias para tu vida, en cualquier área personal o de tu vida profesional. Entonces, primero, antes de crear, tengo que creer. Y aquí hay dos cosas muy interesantes, ¿no? Que estas dos palabras, para mí, tienen una gran relación y son, para mí, dependientes. No puedo crear algo si no creo que soy capaz de hacerlo. No puedo cambiar las circunstancias de mi vida
sino creo que soy capaz de hacerlo, porque soy el único responsable de eso. No puedo crear un producto excelente, un servicio excelente, y estoy hablando aquí en este momento para los emprendedores, para los que somos emprendedores o empresarios. No voy a poder crear el producto que quiero o el servicio que quiero, o la experiencia para mis usuarios que quiero, si primero no creo que soy capaz y que tengo las habilidades y la capacidad de gestionar los recursos para poder llegar a crear ese producto. Y como me gusta mucho a investigar el origen de las palabras y su significado, pues vamos a hablar un poquito sobre el significado de estas dos palabras, ¿no? Creer, dice diccionario de Oxford, ¿no? Verbo intransitivo, considerar una cosa como verdadera o segura o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Verbo transitivo, considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Y me voy a quedar con este segundo. Considerar una cosa posible o probable. Para aquellos que somos emprendedores y que estamos creando empresas, que estamos creando productos y que estamos creando experiencias y servicios, creer es demasiado importante. Y es considerar que una cosa es posible. Tú estás considerando que tu modelo de negocio es posible, que crear un producto exitoso es posible, que hay probabilidad. Has desarrollado una serie de hipótesis, ¿verdad?, que te dicen que posiblemente tú puedes crear un modelo de negocio exitoso, un producto exitoso. Ahora, no tenemos la certeza. Tenemos que diseñar experimentos para poder llegar a esas certezas. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Ahora, el verbo pronominal todavía me gusta un poco más y dice es creerse, considerar que tiene ciertas características, ese es creerse a alguien que tiene ciertas características o virtudes o que socialmente ocupa un lugar relevante, aunque no sea realmente cierto. Que no sea realmente cierto. Y es que para crear y para ser emprendedor hay que primero creer que somos emprendedores. Para ser creativos, ¿tú sabes cuál es el secreto para comenzar a pensar de manera creativa? Creer que eres creativo. Desarrollar una confianza y saberte y descubrirte creativamente. Ya vamos a descubrir cómo hacemos eso, cómo podemos lograr a llegar a ese punto. Y lo otro interesante de creer es que viene del latín credere, ¿cierto? Y ese credere se divide en dos partes. Creer y dere. Creer tiene su origen en una palabra que significa corazón, corazón. Y dere tiene su origen en una palabra que significa poner. En ese sentido, creer para mí es poner algo en tu corazón. Creer que podemos hacer algo y tener esa fe de que podemos llevarlo a la realidad. Ahora, vamos a pasar un poquito más a hablar entonces ya de algunos autores del pensamiento creativo, como este señor que ustedes ven aquí, que es un gran gurú o fue un gran gurú del pensamiento lateral. Bueno, fue el que acuñó esta frase del pensamiento lateral o de lateral thinking, quien desarrolló incluso toda esta filosofía del pensamiento lateral, de pensar fuera de la caja, y nos dejó también una serie de metodología. Una de las tantas es el 6 Thinking Hats o los 6 sombreros para pensar, ¿cierto? Recomendada toda la literatura del doctor Edward de Bono. Y Edward de Bono, precisamente en su libro 6 Thinking Hats o 6 sombreros para pensar, hay un capítulo que se titula Si actúas como un pensador, te convertirás en uno. Y una de las frases en ese capítulo de 6 sombreros para pensar, Edward de Bono dice lo siguiente: ten la intención y manifiéstala a ti mismo y a quienes te rodean. Muy pronto, tu cerebro desempeñará el rol que estás actuando. Si finges ser un pensador, muy pronto, en efecto, te convertirás
en uno de ellos. Si finges ser un pensador, muy pronto te convertirás en uno. Entonces, desde hoy, pensemos y visionémonos como pensadores creativos, como personas que tenemos todo el poder creativo, no fuera de nosotros, sino que habita en nosotros, hace parte de nuestra naturaleza humana. El ser humano es creador por naturaleza, es creador por naturaleza. La creatividad no es una habilidad esotérica, mística, dada a unos pocos con una gran capacidad de genialidad. No, la creatividad es una habilidad que obviamente puede aprenderse y puede desarrollarse al igual que se aprende y se desarrollan las habilidades matemáticas, por ejemplo, las habilidades lingüísticas, las habilidades del idioma, las habilidades de las ciencias naturales o de las ciencias biológicas o sociales. Son habilidades que se desarrollan. Lamentablemente, nuestra cultura occidental ha premiado mucho más el pensamiento crítico y lógico, que hace parte del proceso creativo. Pensamiento crítico y lógico no es que esté en contra o sea lo contrario a pensar creativamente, hace parte de pensar de manera creativa, pero muchas veces nosotros limitamos la creatividad solo a el pensamiento generativo, al pensamiento de crear diversas soluciones, ¿cierto? Nosotros y toda nuestra cultura occidental y la educación, por lo general, tradicional, ha dado más peso y más importancia a estas habilidades asociadas más al pensamiento crítico y lógico, dejando un poco descuidadas estas habilidades de pensamiento generativo. Y por eso muchas personas hoy día, en su edad adulta o ya en sus profesiones, consideran que no son creativas. No, es que yo no soy creativo. O asociamos la creatividad o el pensar creativo a unas profesiones muy específicas, ¿no? Que a los músicos, no que a los escritores, a los artistas de cualquier expresión, ¿cierto? Pero la creatividad también la necesita un contador, por ejemplo, un ingeniero industrial, un médico. La creatividad es una habilidad que necesitamos en todas las áreas del conocimiento, es una habilidad transversal a todas las áreas de conocimiento. Y todos somos creativos. Y una de las formas de desarrollar nuestra creatividad es comenzar a pensar como creativo. Fingir por lo menos que eres creativo. Y poco a poco, como dice el doctor Eduardo de Bono, te convertirás en uno. Ahora, para recuperar tu confianza creativa, primero tienes que creer que eres creativo. Y parece esto un juego de palabras todo extraño y pareciera que es como enredado esto que estoy diciendo acá, pero es así. Para recuperar nuestra confianza creativa, primero tienes que creer que eres creativo. Ese es el primer paso. Comenzar a creer que en verdad tú tienes esa habilidad y que puedes ser más creativo hoy de lo que fuiste mañana si comenzamos a entrenarnos, si comenzamos a practicar y a desarrollar poco a poco esta habilidad. Pero ya tú eres creativo lo sepas o no, eres creativo lo sepas o no, o fuiste creativo en algún momento. Por ejemplo, cuando éramos muy pequeños, preguntábamos mucho, éramos muy curiosos. Preguntar viene de la curiosidad innata en nosotros, los niños, los que son padres, madres, tienen niños y saben de lo que estoy hablando. Los niños preguntan, ¿y por qué? Vamos por tal cosa. Ay, ¿y por qué? No, por tal cosa. ¿Y por qué? Pareciera que tuvieran ya inmerso unas habilidades de pensamiento socrático, ¿cierto? Preguntar de manera iterativa varias veces hasta llegar a profundidades de conocimientos más relevantes. Y esto está innato en los niños, es la naturaleza del ser humano. Pregunta y por qué. Pero en algún momento de nuestras vidas nos dijeron, ay, ya no pregunte más. Pero sí pregunta, hombre. Ya de estar molestando, vaya para allá. Y esto nos dijeron, quizás nuestros padres, también nos pasó en la escuela, y en algún momento comenzamos a pensar que preguntar es malo, que ser curioso no es tan bueno. Nos mandaban de alguna forma
a callar. Pero ya teníamos una de las habilidades cognitivas de la creatividad, esa curiosidad, esa sensibilidad a ir preguntando por allí y esa sensibilidad de ir a entender un poco más el porqué de las cosas, el por qué suceden las cosas, el corazón de los problemas. Otra cosa, les pregunto, ¿alguna vez ustedes jugaron, les dieron un regalo y terminaron no jugando con el regalo en sí, sino con la caja que traía el regalo? A ver, ¿quién hizo esto? Les pregunto ahí rápidamente. A ver si puedo ver el chat por acá. Dice Kiara que yo. Listo, Kiara. Y dime, ¿esa caja para ti qué era? Dice él sí que todos. Y les pregunto ahora, ¿esa caja qué era? En la infancia, ¿la caja qué era? ¿Una casa? ¿Un carro? Dice Elsie. Dice Lilibé, yo, mi hija también. ¿Cierto? Entonces convertíamos la caja en cualquier cosa, menos una caja. Teníamos una capacidad imaginativa, no teníamos una fijación funcional de lo que era un objeto y de cómo se usaba, ¿no? Es una caja, pero para mí no es una caja, para mí va a ser la casa de los muñecos, o va a ser un cohete, o va a ser una cama, o va a ser una casa, o va a ser una nave espacial. Podría ser cualquier cosa menos una caja. No teníamos esta fijación funcional de simplemente ver los objetos y las cosas tal cual como son. Otra habilidad cognitiva de las personas creativas o de la creatividad. Entonces, fíjate, ustedes ahí están escribiendo en el chat y están diciendo muchas de las cosas en las que se convertía la caja. O sea, me están diciendo y me están comprobando esto que les estoy compartiendo. Ustedes en algún momento de su vida tenían a flor de piel estas habilidades cognitivas de la creatividad, o sea, son creativos. Lo que hay es que comenzar a despertar nuevamente lo que ya reside en ustedes. La curiosidad, la capacidad de ver los objetos de otra forma, de librarnos de los paradigmas de esas fijaciones funcionales, de las autolimitaciones perceptivas y de asociar cosas, ¿cierto? Y asociar cosas. Parece que dejé de compartir. Voy a volver a compartir nuevamente. No sé dónde se me fue la... Ok, aquí estamos. Entonces, ustedes son creativos, lo sepan o no. Todos fuimos creativos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguimos desarrollando esas habilidades? ¿En qué momento las perdimos o en qué momento las dejamos poco a poco ahí dormiditas? Dormiditas. Sir Ken Robinson lanza una expresión un poco bastante, digamos, fuerte y delicada, y es que posiblemente las escuelas maten la creatividad de las personas. Pero no voy a andar sobre ese tema el día de hoy. Otra frase que quiero regalarles. El primer paso para desarrollar una actitud creativa es convencerte que eres creativo. Eso ya lo hemos dicho varias veces. Y ahora, para hacer cambios, primero tienes que identificar qué quieres cambiar. A esto le llamamos ver brechas. Y aquí voy a entrar un poquito ya a compartir algunos modelos. Este modelo de dinámica del cambio, que es de un consultor israelí en innovación, llamado Shlomo Abash, y nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo necesitamos un cambio? ¿Cuándo necesitamos un cambio en nuestra empresa, en nuestros emprendimientos o también en nuestras profesiones, en nuestra vida? Cuando identificamos o cuando vemos que hay una diferencia entre el estado futuro y lo que está sucediendo hoy. Es decir, este punto A es el hoy. Aquí en el hoy hay una serie de hechos que yo puedo observar, que yo puedo medir y de alguna forma me dicen la realidad, qué es lo que está sucediendo hoy. Por ejemplo, si soy emprendedor, yo podría decir que una realidad es que posiblemente esté vendiendo, pongamos una cifra cualquiera, 1 millón de pesos al mes, por decir cualquier número. Esa es una realidad. Hay un indicador de ventas que me lo está diciendo. Estoy ganando 1 millón de pesos. O si soy profesional, estoy ganando 1 millón de pesos, que ahorita es el mío, ¿cierto? Si yo visiono un estado futuro mejor que esa cifra,
o mejor que lo que está sucediendo ahora, yo necesito un cambio. Es decir, si yo soy emprendedor y digo, mira, estamos vendiendo nada más 1 millón de pesos al mes, pero para poder llegar a aumentar nuestras rentabilidad, tenemos que vender 5 millones al mes. Entonces hay una brecha, porque el estándar o el estado futuro que estás visionando es diferente al hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar esa brecha. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Pues ejercicios de pensamiento creativo estratégico, o de creatividad aplicada o de innovación para encontrar estrategias o alternativas de soluciones a ese reto, porque automáticamente esa brecha se puede convertir en una oportunidad de innovación, en una oportunidad de generar soluciones diferentes. Ahora voy a hacer un ejemplo en mi vida, en la vida personal, ¿no? Estoy, no sé, soy empleado porque también es normal que hay gente que esté empleada, también es una posibilidad, pero digo, no sé, hay algo que no me gusta de mi trabajo hoy. Pues no sé, puede ser el ambiente, puede ser el jefe, posiblemente, puede ser la cantidad de dinero que gano, la remuneración no es justa, yo qué sé, y considero que hay un estado futuro que puede ser mejor. Puedo ganar más, puedo estar en un ambiente mejor, puedo tener un mejor jefe. Si identificas que hay una diferencia entre lo que visionas que puede ser un futuro y lo que estás viviendo hoy, necesitas un cambio. En ese sentido, necesitamos cambio cuando identificamos que el estado futuro que visiono es diferente al estado que estoy viviendo hoy, al punto A. Y además, ese estado futuro es mejor que lo que estamos viviendo el día de hoy, sea en nuestra vida personal o sea a nivel de nuestros emprendimientos o de nuestras empresas. Necesitamos un cambio. Entonces, ahí comienza un reto. Y mindset de innovación, una de las habilidades de la mentalidad innovadora es convertir los problemas en retos. Entonces ya no llamamos los problemas, sino le decimos tengo un reto de innovación. Entonces comenzamos a entender muy bien cuál es el reto, cuáles son todos los factores, datos y hechos que me pueden ayudar a entender mejor ese reto para generar soluciones. Entonces, necesitamos crear, ¿cierto? Cuando convertimos esos problemas y cuando ya creo que tengo la posibilidad y las capacidades para desarrollar soluciones, entonces viene y entra en juego la palabra crear. Y crear la define el diccionario de Oxford como dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Esta primera definición no me gusta porque dice a partir de la nada. Y creo que en realidad no se crea nada a partir de la nada. Siempre construimos y creamos a partir de algunos referentes, de alguna situación que estoy viviendo, de algún problema que estoy identificando, de alguna brecha en cualquier área de mi vida o en cualquier área de la empresa que estoy identificando. O sea que partir de la nada lo pongo mucho en duda. Aquí me atrevo de alguna forma a cuestionar el status quo, el estado natural de esa definición, ¿cierto? Aquí les voy soltando otra habilidad de la mentalidad innovadora, desafiar lo que conocemos como verdad hasta ahora. Entonces, el diccionario de Oxford puede ser muy el diccionario de Oxford, pero yo me atrevo a poner en duda eso de a partir de la nada, porque considero, por la experiencia que tengo en creatividad aplicada y en innovación, que difícilmente creamos algo a partir de la nada. Tampoco somos dioses. Siempre creamos a partir de algo, a partir de un referente, a partir de un problema, a partir de una información, a partir de conectar cosas que aparentemente no tienen ninguna conexión, pero siempre hay algún antecedente que me permite tener como base algo. Me gusta más la segunda definición. Producir una persona, es decir, una persona produce determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Este sí me gusta más. Porque no dice a partir de la nada, dice a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual.
Voy a quedarme con imaginativa o intelectual, aunque también la creatividad es artística, pero estoy enfocando hoy día a la creatividad más, llamamos estratégica, o la creatividad más operativa. Entonces, voy a quedarme con estas dos palabras, imaginativa e intelectual. Son dos cosas importantes. La creatividad se alimenta de adentro. ¿Cómo así? Se alimenta uno de tu capacidad imaginativa. Esa imaginación que tenemos de alguna forma para darle un marco de referencia muchas veces a lo que desconocemos. De alguna forma nosotros damos sentido a los hechos y a los datos. Nosotros le damos una serie de interpretación y la imaginación nos ayuda un poquito a eso. Y lo intelectual, que surge de un proceso de adquirir conocimiento. Una de las cosas fundamentales para que tú desarrolles tus habilidades creativas es que estés en constante aprendizaje. Entonces comienza a cultivar el hábito de la lectura, a inscribirte en ese curso que tanto has deseado inscribirte, a coleccionar conversaciones con extraños también, con personas que te parezcan interesantes, a ver películas, leer artículos, comienza a alimentarte lo que más puedas y de diferentes áreas de conocimiento, porque esto te va dando la capacidad para desarrollar otra habilidad del mindset innovador, que es conectar conocimientos, conectar cosas que aparentemente no tienen conexión. Entonces la creatividad, crear, nos lleva a un proceso creativo, y la creatividad, más allá de ser una habilidad, también es un proceso. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan 20 minutos, ¿estamos bien? La creatividad, podemos decir que es una función de conocimiento obtenido principalmente a través de la experiencia o de las experiencias. La imaginación, lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Para crear ideas o crear conexiones. Y la evaluación, que es para tener la capacidad de alguna forma de priorizar las ideas que generamos a través de esa capacidad imaginativa y del conocimiento, a través de la experiencia, ¿cierto? Para determinar cuáles son esas ventajas y desventajas de las ideas. ¿Por qué? No todo lo que imaginamos o no todas las ideas que de alguna forma se nos vienen a la cabeza, todas son realmente ideas buenas o ideas aplicables. Pero lo importante es, de alguna forma, registrar todas las ideas que se nos vengan. Porque, aunque no sean aplicables, algún punto de partida nos dan para llegar a una idea que sí sea viable o que sí sea factible. Pero lo que quiero decirte es que no basta con generar ideas, también tienes que tener la capacidad y un proceso claro para poder priorizar qué ideas implementas y qué ventajas tienen, pero también qué riesgos y qué peligros tienen algunas ideas. Y todo esto, conocimiento, imaginación y evaluación, multiplicado por algo muy importante, la actitud. Convencerte a ti mismo que eres creativo. Si no te convences a ti mismo que eres creativo, difícilmente vas a poder crear cosas extraordinarias. Primero tienes que trabajar en ti. Yo le llamo a esto en mi modelo de pensamiento creativo, el modelo yo lo he llamado las 6 I's. La primera I de este modelo se llama individuo creativo, porque he entendido muy bien que para poder ayudar a otros a hacer o a crear cosas extraordinarias en sus empresas, yo no tengo que trabajar en sus capacidades individuales de la creatividad, en que se conciban y se descubran nuevamente como lo que son personas creativas, porque de esa actitud depende todo lo demás, el conocimiento, la imaginación y la evaluación. Entonces aquí vemos el proceso, y el proceso creativo, no el modelo, sino el proceso creativo, que tiene 3 I's de las 6 I's que yo manejo en mi modelo, tiene tres fases, o las 3 I's del proceso son la inmersión, que es la primera fase donde partimos de un problema identificado o de una oportunidad de innovación, esos retos que acabamos de identificar en esas brechas, y pasamos a un proceso con herramientas de investigación, con herramientas de profundización de la información, con herramientas analíticas y de síntesis también del conocimiento o de información para entender el problema.
entender lo que realmente yo debería estar resolviendo. Albert Einstein dijo una frase: si me dieras una hora para resolver un problema, tardaría 55 minutos en entenderlo, en buscar la pregunta correcta. Porque una vez tuviese la pregunta correcta, lo podré resolver en 5 minutos. Y es la filosofía que de alguna forma se manejan en los procesos creativos y en los procesos de pensamiento en diseño. Lo primero que tenemos que hacer es tener un espacio, una fase de inmersión en todos esos elementos, en todas esas aristas del problema para entenderlo muy bien, para redefinirlo si es posible. Y después de esa fase, aquí obviamente hay un equilibrio entre lo que es el pensamiento divergente, pues cuando abre ese rombo, y luego el pensamiento convergente, que de alguna forma delimita, sintetiza, analiza y sintetiza la información para tener un problema claro, bien definido, bien identificado. Luego, cuando tenemos ese problema bien identificado, que le llamamos problema definido o redefinido, abrimos nuevamente a un pensamiento divergente en la segunda fase del proceso, que es ingeniar soluciones o también ingeniar hipótesis de solución. ¿Por qué? Porque hasta que yo no pruebe una idea, no puedo decir que es una solución eficiente, que es la solución que va a resolver ese problema. Cuando yo genero ideas, tengo un montón de hipótesis. Creo que estas ideas dan solución a X problema o a X retos de innovación que yo tengo. Pero tengo que abrirme a buscar múltiples alternativas, a buscar un montón de ideas, múltiples caminos. Luego viene una fase o un momento en esta fase que yo le llamo pensamiento exploratorio o emergente, donde después de haber generado un montón de ideas, comenzamos de alguna forma a construir y a combinarlas, a generar conceptos de solución. Y luego pasamos a un pensamiento convergente, donde a través de unos criterios de evaluación y de priorización o unos filtros de priorización, elegimos las ideas más convenientes para llevar a una fase de experimentación. Salimos de esta fase de ingeniar con una hipótesis de solución. Creo que este concepto, creo que este producto, creo que este servicio, creo que esta idea, creo que esta estrategia, creo que esta experiencia, etcétera, 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 dan solución a eso que hemos identificado en la fase de inmersión. Pero tengo que probarlo. Hasta ahora no es una solución validada, no sé si eso va a funcionar. Y aquí es donde muchos autores nos hablan de poder probar rápido. Poder probar rápido y con el menor esfuerzo y recurso posible. Por si nos equivocamos, y esta es otra habilidad de la mentalidad innovadora, es probar sin miedo a fallar. Porque aprendemos de los pequeños fracasos controlados. Entonces pasamos a una fase que yo le llamo fase de iniciativa, donde aplicamos prácticamente un modelo de Lean Startup, donde creamos prototipos o productos mínimos viables para llevar a la experimentación con los usuarios, con las personas que de alguna forma están involucradas en el reto o en el problema, o para quienes estamos diseñando. Medimos una serie de variables o indicadores que generan una información que nos permite aprender. ¿Aprender qué? Aprender si en realidad esa hipótesis de solución que tenía, ese producto, servicio, etcétera, cumple con las expectativas del cliente y del mercado. Entonces, si eso sucede, tendríamos una solución validada. Funciona. Lo usan, lo compran y genera beneficios. 3 filtros para identificar si algo es innovador. Lo usan, lo compran y genera beneficios para quien creó ese valor. Ese es el modelo. Bueno, algunas acciones clave que tenemos que hacer en cada una de las fases. Bueno, ya las he hablado, pero vamos de alguna forma a profundizarlas. En la inmersión, entender el problema. Acción clave es encontrar oportunidades, ¿cierto? Entender el problema y clarificar el verdadero reto.
La mentalidad que tenemos que desarrollar aquí es una mentalidad de explorador. Somos exploradores, estamos tratando de investigar, de encontrar, de entender, de analizar toda la información posible para saber cuál es el verdadero problema. Y algunas preguntas, Alex Osborne, el padre del brainstorming, el creador del brainstorming o de la lluvia de ideas y creador del método del CPS, del Creative Problem Solving, tiene una frase que a mí me gusta mucho y con la que estoy muy de acuerdo. La pregunta es la herramienta más creativa que tenemos. Ustedes estudian todas las metodologías que quieran de innovación. Todas se basan en hacer preguntas. Acostúmbense a hacer preguntas, a formular preguntas. Aprendan a formular preguntas. Todos los ejercicios de innovación están fundamentados en la capacidad que tengas de ver el problema desde diferentes perspectivas, conectar cosas, pero tener como guía el realizar preguntas. Entonces, las preguntas claves que hacemos en esta fase, entendiendo la pregunta como la herramienta creativa por excelencia, es cómo vemos la situación, quiénes están involucrados, preguntarnos si podemos ver la situación desde otra perspectiva y preguntarnos cuál es el verdadero reto. En ingeniar, la acción clave es ingeniar hipótesis de soluciones, desarrollar esas ideas que creemos que pueden dar solución a ese reto que tenemos enfrente. La mentalidad es la del productor de ideas. Entre más ideas generemos, entre más conceptos generemos en esta fase, mucho mejor. Algunas preguntas claves que podemos hacer en esta fase es cómo podemos solucionarlo, dónde podemos encontrar inspiración y cómo podemos agregar valor. En la fase de iniciativa, la fase de validar las soluciones, tenemos las acciones claves son desarrollar soluciones mínimas viables para experimentar y validar las soluciones. Esa iniciativa para poner la idea en marcha. ¿Por qué? Porque las ideas adquieren valor en la medida que se implementan. Estamos en una sesión de brainstorming y yo digo, la idea es esta, ABCD, esa es la idea, listo, la idea ABCD. Esa idea enunciada no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Adquiere valor en la medida que tomamos esa idea, la llevamos a un concepto que sea de alguna forma factible, que podamos desarrollarlo, que podamos llevarlo a probar. Y en la medida que lo pruebo, esa idea adquiere valor. En la medida que lo implemento. ¿Les ha pasado que han tenido muchas ideas, nunca las implementaron y luego de un tiempo ven esa idea que tuviste en algún momento de tu vida implementada por alguien que le está dando resultados y tú dices, oye, mira, esa idea que está teniendo ese muchacho allá, yo la tuve hace un tiempo y no la implementé. Fíjate, al mal le está dando resultados. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Porque las ideas en la cabecita o escritas en un cuaderno no adquieren ningún valor. Las ideas adquieren valor en la medida que se implementan. Y la mentalidad que desarrollamos aquí es la mentalidad del experimentador. Vamos a experimentar y a probar si las ideas de verdad tienen ese valor que nosotros creemos. Y hay que preguntarnos varias cositas, ¿no? Preguntarse, ¿cómo podríamos validar el potencial de la idea? ¿Cuál sería el proyecto más pequeño que podría realizarse para poner en marcha esta iniciativa? Es decir, ¿cómo podría ser nuestro prototipo o cómo podría ser nuestro producto mínimo viable con las funcionalidades mínimas o las funcionalidades básicas para poder probarlo con los clientes? ¿Cuáles son las funcionalidades básicas que debe tener este proyecto piloto? Y por último, bueno, recordarles que la innovación es, para mí, yo lo veo como una fórmula, bueno, y trato, quizás por mi formación como ingeniero, de llevar todo como una fórmula, como un modelo. Innovación para mí es tener esa capacidad de empatizar con las personas para entender ese contexto donde están inmersas, para entender el verdadero problema y la verdadera necesidad que ellos tienen, o la necesidad subyacente más allá de lo que ellos expresan, y multiplicar esto por nuestra capacidad de desarrollar soluciones a través de un proceso de creatividad aplicada, que ya creatividad aplicada pues lo he explicado anteriormente. Y todo este proceso de creatividad aplicada, lo que esperamos es que nos genere un resultado, y el resultado es
Innovación. Innovar. Esta es la última I del modelo de las 6 I's, que hace relación al resultado que esperamos de aplicar un modelo de pensamiento creativo o un proceso creativo en nuestras vidas o en nuestras profesiones o en nuestras empresas. Pero también tiene una serie de acciones, una mentalidad y unas preguntas muy importantes. La acción de la fase de ya llevar esa innovación al mercado es implementar la solución en contexto, medir los resultados y comunicar, ¿cierto? Porque ya usted validó la idea, el mercado dice que está buena o los clientes dicen que está buena, si funciona, si resuelve el problema, pero si no medimos el impacto de esta o si no aprendemos también a comunicar para seguir de alguna forma expandiendo la penetración de la idea, pues no vamos a llegar a nada. Porque innovación, recuerden que uno de los factores de la innovación es que tiene que generar beneficios. Entonces, aquí, ¿qué mentalidad tenemos que desarrollar? La mentalidad del comunicador. Hace muchos años, cuando hacía parte de la Filarmónica de Confenalco como estudiante, aprendí del director de la orquesta, el maestro Edgar Avilán, decía, usted puede ser muy bueno, pero si nadie sabe que usted es bueno, no sirve de nada. Y prácticamente es esa filosofía. Tú puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor servicio del mundo, la mejor experiencia de usuario del mundo, pero si nadie conoce el producto y conoce el servicio, no sirve de nada. Les recuerdo los micrófonos, porfa. Ya estamos terminando. Y las preguntas claves que tenemos en esta fase, o que podemos hacer en esta fase es cómo podemos hacerlo viable financieramente. Esa innovación, cómo es viable financieramente, cómo genera beneficios, cuál es la mejor forma de comunicarlo y qué resultados esperamos y cómo vamos a medir los resultados de nuestra innovación. En esa hemos terminado nuestra charla. No sin antes, pues quisiera abrir estos 5 minutos que tenemos. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o Sí, quiera aquí está compartir. Elsie García, tiene su manito levantada. Elsie, adelante. Hola Elsie, tienes una pregunta, adelante. Aló, perdón, no, estaba tan emocionada escuchando que se me quedó la mano levantada. Gracias. ¿Qué? Tenemos aquí a Iris. 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 Sí, buenas tardes para todos. Bueno, yo me conecté un poquito después porque no alcancé a conectarme a tiempo, pero vi varias diapositivas que usted presentó y fueron muy interesantes. Por ejemplo, la fórmula que comentaba de innovación y las demás. Mi pregunta es si podemos tener acceso a esa información como para analizarla y estudiarla un poco acerca de lo que usted estuvo explicando. Iris, claro que sí. En la próxima semana puedes ingresar al canal de YouTube de Confenalco y ahí va a estar el video colgado. ¿Oíste? Ah, bueno, Listo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan los participantes? Y si no hay preguntas, pues yo sí les voy a hacer una pregunta. Quiero que me digan de 1 a 10 cómo se van de energía creativa, de 1 a 10 cómo nos vamos de esta charla. ¿Existe alguna ente que asesore en nuevos emprendimientos? Bueno, pues sí, Desarrollo Empresarial creo que apoya muchas organizaciones y empresas. Yo dirijo también una compañía que se llama Ingenios, que también hacemos asesorías y acompañamiento a empresarios y emprendedores, así que pueden, por Desarrollo Empresarial, pueden consultar y si no hay algún proyecto, programa en los que puedan ustedes entrar, de los que adelanta a Vanessa con Desarrollo Empresarial, pues con gusto también me pueden encontrar a mí. Sí, igual, siempre estamos por este medio de DM Learning, cuidado. Siempre estamos apuntándole mucho al tema de emprendimiento, siempre tenemos muchos invitados que
son expertos en innovación, en emprendimiento. Entonces, pues nada, mantenerse conectados aquí con M-Learning cada jueves, y siempre va a haber, cada mes va a haber siempre una actividad que se relaciona con el tema de emprendimiento. Y es gratis, así que... Aquí están haciendo una pregunta, Andrea. Bueno, tenemos 2 minuticos, vamos a responder estas preguntas que están escribiendo por aquí por el chat. Dice Andrea Reyes, ¿cómo cultivas la creatividad en tu equipo de trabajo? ¿Existe alguna metodología, ejercicio? Sí, mira, hay muchas formas de cultivar la creatividad. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta en la cultura, porque creatividad tiene que ver mucho con la cultura. Y cuando hablo de cultura organizacional, hablo más allá de las cosas que escribimos, de los valores y que somos una empresa innovadora, altamente creativa, de mucha calidad. Va mucho más allá de eso que escribimos. Tiene que ver con todas esas acciones que se viven en el día a día y que no están escritas por ningún lado, pero se viven en la realidad de las organizaciones. Importante el liderazgo que sepa de herramientas de creatividad, que sepa de metodologías creativas, que haya personas entrenadas en metodologías de creatividad. Precisamente esta es parte de lo que he compartido aquí. El día de hoy es una metodología que yo he estructurado, como bien lo saben desde cuando me presentó Vanessa. Yo soy experto en metodologías creativas. He estudiado ya por 7 años varias metodologías de pensamiento creativo e innovación, y lo que he hecho de alguna forma es, en mi investigación, aunar varios enfoques de innovación y he desarrollado un modelo que le llamo la metodología 6 I's. Pronto yo estaré lanzando un entrenamiento específico en esta metodología, pero lo que has visto hoy hace parte de ese proceso de entrenarnos en creatividad, de entender que la cultura, las relaciones que se dan en los equipos, precisamente la segunda I de la metodología se llama Inubuntu, que hace relación a la integración del equipo innovador y el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente, estamos hablando no solamente de las paredes físicas, sino también del ambiente psicológico y emocional, donde transcurre y donde se desarrolla el pensamiento a través de las relaciones que hay entre las personas. Y hay que desarrollar cosas muy interesantes como la confianza creativa y la seguridad psicológica. Es una cosa muy más profunda, obviamente no tenemos más tiempo. Te tengo una propuesta. Sí, Tenemos una hágalo. propuesta y no es indecente. Es Ajá. muy decente. Cuando lances tu modelo, te invitamos nuevamente para que nos compartas en primicia. Claro que A sí. ver si vas a Claro que lanzar un sí. libro. ¿Cómo lo vas a lanzar? ¿Cómo lo vas a lanzar? Es un entrenamiento de más de 16 horas, donde vamos a aprender los fundamentos de la creatividad aplicada y estratégica. Vamos a aprender cómo funciona la creatividad desde la neurociencia, es decir, desde el individuo creativo, cómo gestionar la creatividad en equipos de trabajo, es decir, la integración del equipo y los ambientes, y vamos a conocer a profundidad el proceso creativo, herramientas en cada una de las fases. Yo tengo aquí a mi bebé bastante creativa. No te preocupes, que esa es parte de la dinámica de los nuevos modelos de trabajo. Así es. Pues nada, Cristian, cuando ya tengas todo esto súper bien estructurado, te invitamos nuevamente y hacemos aquí un abrebocas y que sea este el espacio para que las personas conozcan y pues quienes estén interesados accedan a esta certificación o a esta Claro que sí, formación. la lanzamos en alianza con Desarrollo Empresarial. Eso. Eso me gusta, excelente. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. A todos los que se han conectado, que están escribiendo por ahí, también un saludo y los invito también a que me encuentren por las redes como Cristian Torres Facilitador y inn.genios. Allá también van a encontrar mucha información. A ti, Cristian, muchas gracias. Y que se inscriban, también en el diplomado de creatividad aquí en Desarrollo Empresarial. Con Desarrollo Empresarial, y si hay alguna empresa aquí interesada en tener los servicios, en contratar los servicios de Cristian, pues Desarrollo Empresarial es el área encargada de hacer como ahí el cruce con Cristian. Y pues Cristian también es profesor de un diplomado de creatividad que tenemos en Desarrollo Empresarial, así que también se pueden inscribir y ahí van a aprender, mejor dicho, de ahí sí salen con todos los modelos, con todos los conocimientos, de ahí a crear empresa. Listo, Cristian, muchas gracias por aceptar esta invitación
por compartir la información que tienes y bueno, espero que a todos nos haya sido muy útil esta información y que la podamos poner en práctica y pues nada, muchísimas gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves vamos a estar hablando sobre gestión del tiempo y eso hoy en día es súper importante, así que los esperamos a todos y pues nada, una feliz tarde. Gracias, Cristian. Ahí todo, que esté muy bien. Bendiciones. Chao. Chao.